Compañeros tutores, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Camilo Rodríguez Barrios del programa Agronomía. A continuación voy a explicar los fundamentos del metabolismo microbiano como base de la integración de suelos, microorganismo, planta. Dice, ¿de dónde procede el aporte más importante del CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera? Como vemos en las imágenes, este aporte viene del carbono, del petróleo y el gas, y gran parte, el tema más sonado, pues el tema de la deforestación. Vemos que estos cuatro fenómenos, pues no controlados, ejercen en el medio ambiente efectos demasiadamente negativos. Dice que completa el siguiente enunciado: el ciclo redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 elegida por la luz, elegida por la energía de la luz. Bueno, vemos que el ente principal, pues es el CO2, juegan un papel muy importante lo que es los compuestos orgánicos y el óxido anóxico, factores también como la respiración de las plantas, de los animales, de los microorganismos, la respiración anaeróbica y la fermentación después de algunos microorganismos anaeróbicos, y pues la fotosíntesis como el tema de las aguas, las plantas verdes y las cianobacterias. Dice que mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano. Pues bueno, ese tipo de, como ya sabemos, y hemos visto en otros trabajos, hay dos importantes, que es la aeróbica y la anaeróbica. Vemos que en una juega un papel importante el C3H403 y el CO2, y en la otra el CO2, el CH2O. Entonces, en esto vemos pues gran importancia, son aspectos muy importantes en otras situaciones. Dice que por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria, la fijación de CO2. Pues vemos una imagen donde se puede analizar la captura y el almacenamiento del CO2. Pues esta está controlada por la magnitud de la biomasa fotosintética y la disponibilidad de nitrógeno. Bueno, acá la quinta dice que complete el siguiente enunciado: el sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato por la emisión de solfataras o volcanes. Entonces vemos acá desglosadamente en la imagen cómo el proceso aeróbico y el proceso anaeróbico pues interactúa con los compuestos orgánicos azulfrados. Se tienen en cuenta la oxidación biológica, los procesos de mineralización y la asimilación de reducción de sulfato. Bueno, dice qué tipos de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía. Vemos que son cinco importantes, que es la bacteria de azufre, las bacterias nitrificantes, las bacterias de hidrógeno, las bacterias de hierro y las bacterias de fosfito. Bueno, acá dice que el H2S es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras de sulfato. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que es un producto de las bacterias reductoras de sulfato, ya que se forman a partir de las reducciones del sulfato. Vemos acá en la imagen, pues un ejemplo, y pues como para guiarnos mejor, coloqué las fórmulas para entender más el proceso. Bueno, nos preguntan que en el ciclo del hierro, el Fe3 positivo, hierro férrico, se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica. Entonces sí, ya que pues estas se dan en los suelos encharcados, en las turberas y en los sedimentos anóxicos de lagos. Podemos en algunas veces identificarla, ya que vemos como una parte del agua que está como oxidada, pues ahí ya podemos encontrar el proceso. Sin embargo, pusimos una imagen donde ponemos la extracción de menas y la oxidación química. Bueno, acá dice que a qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable. Entonces, sin embargo, colocamos una imagen pues para identificar bien el producto del ciclo del fósforo, tanto de la planta a animales terrestres. Entonces, pues debido a estas enzimas que necesitan para desgradarlos, los organismos carecen de que estas enzimas puedan ser limitadas por el fósforo. Entonces, incluso cuando hay gran cantidad de este elemento en forma de, pues, de fosfonatos.
Dice, la forma principal del nitrógeno en la Tierra es el N2. Debido al triple enlace entre los átomos de nitrógeno, solo puede ser usados como fuente de nitrógeno porque por. Bueno, entonces vemos acá una imagen del nitrógeno atmosférico, donde pues en la principal interacción empieza en las plantas, posteriormente pues la materia orgánica se descompone y pues allí empieza el proceso. Entonces dice que solo puede utilizarlo en un pequeño número de procariotas como fuente de nitrógeno para la célula, mediante el proceso de fijación de nitrógeno. Bueno, otra dice que para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se puede interpretar que, bueno, es un proceso que requiere mucha energía debido a que por la estabilidad de su triple enlace. Vemos acá un ejemplo con leguminosas, donde ellas tienen los nódulos de la raíz, pues tienen hospedadas algunas bacterias simbióticas que hacen que la fijación del nitrógeno sea mucho más rápida. Bueno, acá dice que de los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Bueno, entonces en esta parte encontramos varios procesos. Una es la fijación, la nitrificación o mineralización, la asimilación y la amonificación. Entonces todos esos compuestos de nitrógenos lo que ayudan pues tienen una reacción pues en las plantas. Dentro de ellas encontramos dos que son perjudiciales para la agricultura. Una es es la inmovilización, como su nombre lo indica, pues deja quieto el proceso en formas inorgánicas. Estas son convertidas en AN orgánico no asimilable, entonces hace que la planta pues tenga un retroceso significativo. Otra es la desnitrificación, que es la reducción del nitrato y el amonio. Esa se realiza por medio de las bacterias desnitrificadoras que revierten la acción de las bacterias fijadoras. También es un proceso muy perjudicial para la agricultura y pues que afecta en gran cantidad pues la interacción que tiene pues el agricultor con la planta. Bueno, dice, el hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y reduce mediante los siguientes procesos. Vemos un proceso que es el proceso de oxidación del hierro metálico. Vemos la fórmula, vemos la oxidación del hierro 2 a hierro 3 y la formación de óxido del hierro 3. Vemos la fórmula, pues pusimos acá una imagen grande como para entender un poquito más el proceso de oxidación a reducción. Sin embargo, recalcando que la oxidación es el proceso donde hay pérdida de electrones y la reducción pues es el proceso donde hay ganancia de electrones. Bueno, y como última pregunta, tenemos una de las siguientes opciones. Hace referencia a una característica fundamental presentada en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo al artículo pues, que había en la guía. Una pues es las bacterias. Nos comentan que estas pues son fijadoras de nitrógeno que requieren una fuente de energía química si no son fotosintéticas, las cuales a su vez utilizan pues la luz del sol. Otras son las cianobacterias que se presentan en gran diversidad morfológica. El amonio es incorporado en esqueletos carbonados a través del ciclo de la glutamina sintetasa glutamato para la biosíntesis del glutamato y compuestos nitrogenados derivados. Y pues por último encontramos la actinomycetes, pues que esta se da por vía libre o a veces trabaja como en asociación con algunos angiospermas. Entonces vemos pues la importancia de estos procesos para pues de cierta manera interactuar tanto biológicamente la planta con la tierra, con los individuos que en ella habitan. Entonces esta fue la presentación, espero pues haber sido claro. Muchas gracias.